Mi yerno se burló de mí frente a todos los invitados de la boda. Solo es una mesera. Me quedé paralizada, con las mejillas ardiendo de humillación, pero forcé una sonrisa y seguí sirviendo vino, hasta que alguien exclamó de pronto: «Dios mío, creo que la he visto en la tele». Y la copa de champán en la mano de mi yerno empezó a temblar. Y solo unos minutos después, perdió a la novia, en plena recepción. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Caminaba por el gran salón en Mérida, mis zapatos de suela blanda tocando suavemente el piso de mármol brillante. Las lámparas de cristal colgaban del techo, destellando mientras la luz se reflejaba sobre las mesas cubiertas con manteles blancos impecables, adornadas con orquídeas blancas sobre candelabros de plata. Llevaba mi uniforme de mesera de siempre, camisa blanca bien planchada, chaleco negro ajustado y un delantal atado firmemente a la cintura. En mis manos sostenía una charola con copas de vino tinto, cuidando que el líquido ondeante no se derramara ni una gota. Cada paso debía ser seguro, como la forma en que había atravesado más de 20 años de mi vida para criar a Sofía, mi hija, hasta convertirla en una mujer. El sonido suave de una guitarra se mezclaba con las animadas conversaciones de los invitados. Eran rostros que solía ver en los periódicos o en las grandes fiestas del restaurante El Jardín de Antonio, donde trabajo. Empresarios con trajes caros, funcionarios con miradas agudas y damas elegantes con vestidos largos y lujosos. Yo me deslizaba entre ellos, sirviendo vino, cambiando platos, sonriendo con cortesía cuando alguien me agradecía. Este trabajo se me había metido en la sangre, era parte de mí, como respirar. Pero hoy no era un día de trabajo cualquiera. Hoy era la boda de Sofía, la hija que había amado y protegido toda mi vida. Desde el podio escuché la voz de Miguel, el prometido de mi hija. Estaba ahí, destacando en su traje azul marino, corbata rojo oscuro, copa de champán en la mano. Su sonrisa, esa sonrisa social que había visto desde la primera vez que lo conocí, brillaba mientras hablaba de su amor por Sofía. Alcé un poco la vista y vi cómo sus ojos recorrían a la multitud, y por un momento creí ver algo cálido en ellos. Pero luego, como una cuchillada fría, giró hacia mí, señaló directamente en mi dirección y su voz resonó clara por el micrófono. «Y ella es la madre de Sofía, pero solo es una mesera». Las risas animadas en el salón se apagaron de golpe. Algunas personas dejaron de masticar. Las copas en sus manos se detuvieron en el aire. Miradas curiosas comenzaron a fijarse en mí, como si fuera un objeto extraño recién sacado de una caja. Sentí el pecho apretarse, como si alguien estrujara mi corazón. Pero mis manos permanecieron firmes, sirviendo vino en la mesa cerca de la ventana, donde un grupo de invitados me observaba en silencio. No levanté la cabeza, no miré atrás. No podía permitir que vieran mis ojos arder. No podía dejar que notaran mi dolor. Solo es una mesera. Esa frase retumbaba en mi mente, como una campana que no dejaba de sonar. Había trabajado toda mi vida, desde que Sofía era apenas un bebé, para darle un futuro mejor. Pasaba horas de pie en el restaurante, con las piernas adoloridas, la espalda molida, solo para ahorrar cada peso para sus colegiaturas, para el auto viejo que manejó en la universidad, para el pequeño departamento que rentó al graduarse. Y ahora, en el día más importante de su vida, me llamaban solo una mesera. Quise gritar, decir que no era solo una mesera, que era la madre de Sofía, que había sacrificado todo para que estuviera ahí, vestida de novia blanca e impecable. Pero no lo hice. Solo seguí caminando, dejé la charola en la barra, ajusté el delantal y continué con mi trabajo. Un hombre de mediana edad, sentado cerca de la ventana, entrecerró los ojos mirándome fijamente. Inclinó la cabeza, como si intentara escarbar en algún recuerdo. Luego se acercó al oído de la persona a su lado y susurró: «Se me hace conocida. Creo que la he visto en la tele». Lo escuché, pero no reaccioné. No quería que miraran más a fondo, no quería que escarbaran en mi pasado. Pero las miradas empezaron a multiplicarse. Algunas personas más voltearon,
Luego bajaron la vista a sus teléfonos, sus dedos deslizándose rápido como si buscaran algo. Los murmullos comenzaron a crecer, bajos pero lo suficiente para que yo los notara. Estaban sospechando, estaban curiosos, querían saber quién era yo. Caminé hacia la barra, dejé la charola y mis manos temblaron un poco. La guitarra seguía sonando, suave y melodiosa, pero el ambiente en la sala ya había cambiado. Una tensión invisible se colaba en mí, como una tormenta lista para estallar. No quería estar ahí, no quería enfrentar esas miradas, pero tampoco podía irme. Era el día de la boda de Sofía y, pasara lo que pasara, yo debía quedarme. Debía ver a mi hija entrar en una nueva etapa de su vida. En ese momento, mientras estaba sola detrás de la barra, ajustando el delantal ya gastado, los recuerdos llegaron como una vieja película. Yo soy Lucía Ramírez, tengo 67 años y vivo en un pequeño departamento en Mérida, donde las paredes encaladas ya muestran el paso del tiempo. Durante más de 20 años he trabajado en el restaurante El Jardín de Antonio, desde el día en que Sofía, mi hija, vino al mundo. Elegí este trabajo, no porque me encantara, sino porque me daba la posibilidad de mantenerla, de asegurarme de que Sofía tuviera una vida mejor que la mía. Cada día, desde temprano hasta la noche, me mantenía de pie en el restaurante, con las piernas adoloridas, la espalda molida, pero sin dejar que la sonrisa en mi rostro desapareciera. Me sabía de memoria el nombre de cada platillo, cada tipo de vino e incluso las costumbres de los clientes de siempre. Don Roberto, en la mesa número 5, siempre pedía café con leche sin azúcar, y doña Carmen, en la mesa de la esquina, prefería una rodaja de limón en su vaso de agua. Esos detalles los recordaba igual que cada momento importante en la vida de Sofía. Mi vida era un ciclo sin fin. En las mañanas, cuando apenas despuntaba el alba, me levantaba para preparar el desayuno de Sofía, casi siempre un plato de chilaquiles con salsa roja y un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Luego la llevaba a la escuela, viéndola entrar por la puerta con una mochila más grande que su espalda. Al mediodía, corría al restaurante para comenzar mi turno y no regresaba a casa hasta cerca de la medianoche. En mis pocos días libres no iba lejos. Me quedaba limpiando el departamento, repasando cada rincón o llevando a Sofía al mercado. En esas mañanas de mercado, ella me tomaba de la mano, señalaba los mangos maduros y reía sin parar. Esos eran los momentos que más atesoraba, cuando sentía que todo mi cansancio valía la pena. Fui ahorrando cada peso, incluso las propinas más pequeñas, para que Sofía pudiera estudiar en la mejor escuela privada de la ciudad. Recuerdo las noches sentada bajo la luz tenue, contando billetes, calculando cuánto me faltaba para pagar la colegiatura. Cuando Sofía entró a la universidad, me esforcé para comprarle un coche usado, un Volkswagen azul gastado, pero que aún funcionaba bien. «Mamá, no necesito carro», me dijo, pero yo sabía que lo requería para no tener que pelear un lugar en el autobús cada día. Cuando se graduó y empezó a trabajar, ahorré de nuevo para que pudiera alquilar un pequeño departamento en el centro, donde pudiera comenzar su vida independiente. Cada peso guardado llevaba un sueño. Que Sofía no tuviera que vivir como yo, que no tuviera que trabajar hasta agotarse solo para sobrevivir. Hace 2 meses, una tarde, mi teléfono sonó. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Su voz, del otro lado de la línea, estaba llena de felicidad, como campanas sonando. «Mamá, me comprometí. Él es Miguel García, un empresario de la Ciudad de México. Mamá, es maravilloso». Sentí que el corazón me florecía. Sofía me habló de Miguel, de sus citas, de cómo él la hacía reír. Me dijo que quería que conociera a su familia para hablar de la boda. Sonreí al teléfono, tratando de mantener la calma en mi voz, pero por dentro sentía una mezcla de alegría y temor. Alegría porque mi hija había encontrado la felicidad. Temor porque no sabía si tendría fuerzas para entrar en el mundo de Miguel. Un mundo al que yo, una mesera, quizás no pertenecía. Esa noche, me paré frente al espejo, planchando con cuidado el vestido azul oscuro más sencillo que tenía. No era caro, pero estaba limpio y bien arreglado, justo como yo. Lustré mis viejos zapatos de tacón, esos que solo usaba en ocasiones especiales. En el cajón,
Saqué el reloj de bolsillo de oro, recuerdo de mi padre. Él solía decirme: Lucía, cuídalo bien. Es lo único que te dejo, para que recuerdes que el tiempo vale más que cualquier cosa. Guardé el reloj en una pequeña caja de regalo. Le até una cinta roja, pensando que sería el regalo de bodas más significativo que podía darle a Sofía. Quería que supiera que, aunque no tuviera mucho dinero, sí tenía un corazón lleno de amor para ella. A la mañana siguiente, tomé un taxi hacia la zona norte de Mérida, donde vivía la familia de Miguel. Cuando el taxi se detuvo frente al imponente portón de hierro, sentí que el corazón me latía más rápido. La puerta se abrió automáticamente, dejando ver un camino de piedra blanca impecable, flanqueado por hileras de árboles recortados con precisión, como en un cuadro. Bajé del coche. Los tacones sonaron contra el suelo y apreté la caja de regalo entre las manos. Miguel salió a recibirme en la puerta, con una sonrisa cortés pero fría. Su mirada recorrió mi cuerpo de arriba a abajo, rápida y afilada como una navaja. Sentí la evaluación en sus ojos, como si fuera un objeto que no cumplía con los estándares. «Hola, doña Lucía», dijo con voz neutra. «Pase, por favor». Por dentro, la sala de la mansión me dejó sin aliento. Paredes blancas, adornadas con cuadros abstractos, un enorme sofá de cuero y una lámpara de araña de cristal que brillaba en el techo. Me senté, intentando mantener la espalda recta, con la caja de regalo sobre las piernas. Miguel me condujo por el pasillo, señalando habitaciones decoradas como en una revista. «Aquí es donde organizamos nuestras fiestas», dijo con orgullo. Asentí. Intenté sonreír, pero por dentro me sentía pequeña, como una mota de polvo perdida en ese espacio lujoso. Sofía salió de la cocina con el rostro radiante. «Mamá, llegaste», exclamó, corriendo a abrazarme con fuerza y dándome un beso en la mejilla. El suave aroma de su perfume me calmó. Su abrazo, cálido y sincero, me hizo sentir que en ese momento solo existíamos ella y yo. Sonreí, acariciando su cabello, intentando ocultar la sensación de estar fuera de lugar. Nos sentamos a la larga mesa del comedor, con un mantel blanco impecable, copas de cristal brillando bajo la luz y cubiertos de plata perfectamente alineados. Coloqué con cuidado la caja de regalos sobre mis piernas, sin querer hacer nada que pudiera avergonzar a Sofía. Miguel, sentado enfrente, sirvió vino tinto en mi copa, con una sonrisa cortés pero fría. «¿A qué se dedica usted?», preguntó con voz neutra, como si solo quisiera romper el silencio. Respondí con franqueza, como siempre he vivido. «Trabajo como mesera en el restaurante El Jardín de Antonio». Vi que su rostro se tensó ligeramente, apenas por un instante, antes de que asintiera y recuperara la calma. «Interesante», dijo, aunque su mirada se desvió, como si mi respuesta no mereciera más conversación. La comida transcurrió con cierta incomodidad. Sofía se esforzaba por mantener el ambiente alegre, hablando de los planes de la boda, del vestido que había elegido, de la banda flamenca que quería contratar. Yo escuchaba, asentía y sonreía de vez en cuando, pero en mi interior sentía la distancia invisible entre Miguel y yo. Él hablaba de su trabajo, de grandes proyectos en Ciudad de México, de sus contactos con políticos y empresarios. No entendía todo lo que decía, pero sabía que estaba presumiendo, como queriendo dejar claro que yo no pertenecía a ese mundo. Cuando la comida estaba por terminar, Miguel dejó el cuchillo y el tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la loza fue suave. Me miró directo a los ojos y bajó la voz. «Tía Lucía, quiero hablar de unas cosas sobre la boda». Asentí, pensando que me pediría mi opinión, o al menos, que diría algo sobre mi papel en el gran día de Sofía. Pero entonces continuó, con un tono parejo, aunque helado. «Va a ser un evento grande, que reunirá a las personas más influyentes de la política, las finanzas y los medios de comunicación de México. Elegí el restaurante El Jardín de Antonio como organizador del banquete, pero creo que, para que todo sea perfecto, lo mejor es que usted no aparezca». Sentí que el corazón se me detenía. El aire en la sala se volvió pesado, como si todas las luces de la lámpara de araña se hubieran apagado. «Los invitados podrían juzgar a nuestra familia», continuó.
Si ven que la mamá de Sofía es una empleada de servicio. ¿Y si alguien la reconoce? Me quedé sentada, apretando la caja del regalo hasta que me dolieron los dedos. Quise decir algo, gritar que había trabajado toda mi vida para que Sofía pudiera estar a su lado hoy, pero la garganta se me cerró. Sofía dejó caer el tenedor. El tintineo resonó en medio del silencio. «¡Miguel!», gritó, poniéndose de pie de golpe, con los ojos enrojecidos. «Ella es mi madre». Miguel sonrió de manera forzada y levantó la mano como queriendo calmarla. «Respeto mucho a tu madre», dijo con un tono dulce pero falso, «pero esta boda es una gran inversión para nuestra imagen. Tenemos que controlar cada detalle». Sofía lo miró y luego me miró a mí con una mirada llena de dolor. Yo quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no pude. Me quedé ahí, en silencio, tratando de que mi cara no revelara el dolor que me desgarraba por dentro. Miguel se levantó e hizo un gesto para que lo acompañara a la terraza para hablar en privado y aclarar las cosas. Lo seguí, atravesando las puertas de vidrio que daban a un jardín muy bien cuidado. La terraza estaba cubierta de piedra y daba vista a unos trabajadores que montaban un arco de flores blancas. Él se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, y comenzó a enumerar los gastos de la boda como si leyera un informe. 300,000 pesos para flores frescas, 150,000 para la banda, 240,000 para el vestido de novia. En total, más de 4 millones de pesos. Escuchaba mientras mi cabeza daba vueltas. Esas cifras, para mí, representaban toda una vida de trabajo, noches sin dormir, pesos contados uno por uno para que Sofía pudiera llegar a este día. Pero para Miguel no eran más que números para construir su imagen. Su presencia claramente no encaja, dijo sin rodeos, evitando mirarme a los ojos. Necesito asegurarme de que todo sea perfecto. Solo asentí, con los labios apretados. Quería gritarle en la cara que yo era la madre de Sofía, que había sacrificado todo para que mi hija pudiera vivir este momento, pero no lo hice. Me quedé ahí, apretando la caja del regalo y sintiendo el frío del reloj a través del papel. «Entiendo», dije, con la voz ronca. «Gracias por aclararlo». Cuando regresé a la sala, Sofía corrió a detenerme. «Mamá, ¿de qué hablaron?», preguntó, con la voz temblorosa. La miré y vi sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que intentaba protegerme, pero también sabía que si le decía la verdad, sufriría más. Sonreí, aunque por dentro me partía el alma. «No es nada, hija», le respondí, intentando mantener la voz firme. «Felicidades, me tengo que ir». Salí sin volver la vista atrás. El taxi ya me esperaba en la puerta, y cuando me senté en el asiento trasero, las lágrimas comenzaron a caer en silencio. De camino a casa, miré por la ventana. Las calles de Mérida pasaban bajo la luz del atardecer. Pensé en Sofía, en su sonrisa cuando hablaba de Miguel, en la manera en que me tomaba de la mano en el mercado cuando era niña. Pensé en todos los años que trabajé, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, solo para que ella tuviera un futuro mejor. Y ahora, el hombre al que ella ama quiere que yo desaparezca, como si fuera una mancha en el cuadro perfecto que él imagina. Abracé la caja de regalo contra mi pecho, sintiendo que el reloj pesaba más que nunca. No era solo una reliquia de mi padre, sino también un recordatorio de que el tiempo que dediqué a Sofía, los sacrificios que hice, nadie podría borrarlos. Empujé la puerta y entré al pequeño departamento en el barrio de Santa Ana, donde las paredes encaladas ya habían tomado el color del tiempo, con algunas manchas amarillas. Este cuarto diminuto, con su mesa de madera desgastada y el aroma suave del café tostado que venía de la cocina, era el lugar que había llamado hogar por más de 20 años. Puse la caja con el reloj de bolsillo sobre la mesa, con la mano temblando al tocar la cinta roja. Abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco de la noche, esperando que se llevara la pesadez que me oprimía el pecho. Pero el viento solo movió la cortina fina, mientras el dolor seguía ahí, filoso como un trozo de vidrio roto. Me senté en el viejo sillón y saqué de un cajón la caja de fotos. La madera estaba gastada, con las esquinas golpeadas por tantas mudanzas, pero dentro guardaba un tesoro de recuerdos. Fui pasando cada foto, cada una como un corte directo al corazón. Aquí estaba Sofía,
con apenas 4 años, con su uniforme azul de primaria, el cabello en 2 trenzas, sonriendo el día de su primer día de clases. Aquí estaba Sofía a los 18, radiante con el birrete de graduación, sosteniendo el título universitario por el que yo había cambiado tantas noches sin dormir para poder pagar la matrícula. Y aquí, mi foto favorita, Sofía a los 12, con un vestido de flores que le hice yo misma, parada junto a mí en el mercado, sosteniendo un mango maduro. Recuerdo ese día, cómo se rió a carcajadas al morder el mango, con el jugo chorreando por su barbilla. En esos momentos pensé que durarían para siempre, que el amor entre madre e hija era algo que nada podía romper. Pero ahora, con las palabras de Miguel resonando en mi cabeza, la mamá de Sofía no debería estar presente. Sentía que me estaban borrando poco a poco de la vida de mi hija. Dejé la caja de fotos a un lado y saqué del cajón mi cuaderno de gastos. Las páginas ya estaban amarillentas, llenas de mi letra apretada, registrando cada peso que había destinado a Sofía. Fui pasando página por página, sumando cada número, matrícula, renta, el costo del auto usado, libros, cursos adicionales. Escribía despacio, con cuidado, como había vivido toda mi vida, sin desperdiciar un solo peso. Cuando apareció la cifra final, me quedé inmóvil. Más de 4 millones de pesos, la misma cantidad que Miguel presumía haber gastado en su boda. Miré ese número sintiendo que el pecho se me apretaba. Todos esos años de trabajo hasta el agotamiento, los turnos nocturnos, las veces que me negué a comprarme unos zapatos nuevos para poder guardar dinero para Sofía, todo estaba ahí, en esa cifra. Y aún así, para Miguel, yo solo era una mesera, alguien que no merecía estar en el día más importante de la vida de mi hija. El teléfono vibró y en la pantalla apareció el nombre de Sofía. Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara al contestar. «Mamá, ¿estás bien?» Su voz estaba quebrada, como si hubiera estado llorando. «Mamá, lo siento. Miguel no tenía derecho a decir eso. No sabía que él era así». Escuché el sollozo de Sofía y sentí que el corazón se me oprimía. Quise decirle que me dolía, que me sentía traicionada, pero no pude. No quería que Sofía cargara con ese peso. «No te preocupes», le dije, con la voz lo más firme que pude. «Estoy bien, solo concéntrate en tu boda. Lo único que quiero es que seas feliz». Sofía guardó silencio al otro lado. Solo se escuchó un suspiro suave. «Mamá», susurró, «te quiero». Sonreí, aunque las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas. «Yo también te quiero», respondí, y colgué antes de que mi voz se rompiera. Me levanté y caminé hacia el armario. El uniforme de mesera colgaba impecable. Camisa blanca bien planchada, chaleco negro, pantalón a rayas. Toqué la tela de la camisa, sintiendo su familiaridad bajo mis dedos. Ese uniforme me había acompañado durante tantos años, en días en los que servía hasta que las piernas me dolían, en momentos en que sonreía a los clientes, aunque por dentro me sintiera destrozada. Y entonces, de pronto, una idea cruzó por mi mente, como un rayo de luz en medio de la oscuridad. ¿Podría trabajar como mesera en la boda de Sofía? Si Miguel no quería que estuviera allí como madre de la novia, entonces iría como mesera. Al menos podría estar cerca de ella, verla caminar hacia su gran día, aunque fuera desde detrás de la barra. Ese pensamiento hizo que mi corazón latiera más rápido. Sabía que no era algo que una madre debería hacer, servir en la boda de su propia hija, como si fuera invisible. Pero no soportaba la idea de no estar allí, de no ver a Sofía con su vestido blanco. Tomé el teléfono, con los dedos ligeramente temblorosos, y le escribí a Antonio, el gerente del restaurante El Jardín de Antonio. «Mañana necesito verte. Es algo muy importante». Presioné enviar y sentí un pequeño rayo de esperanza encenderse en mi interior. Antonio me conocía. Había visto cómo trabajaba sin descanso durante 20 años. Confiaba en que él me ayudaría. Me senté a la mesa, cerré la ventana para que el viento nocturno no enfriara la habitación. Guardé la caja del reloj en el cajón, como si guardara una parte de mi pasado. Preparé la ropa para la mañana siguiente, revisando cada pliegue de la camisa, cada costura del chaleco. No sabía si mi idea era correcta, si tal vez empeoraría las cosas, pero había algo que sí sabía.
No podía permitir que Miguel me borrara del día de la boda de Sofía. Soy su madre, y aunque el mundo me vea como quiera, encontraré la forma de estar junto a ella. Esa noche, me recosté en la cama mirando el techo. El canto de los insectos afuera de la ventana sonaba como una triste canción de cuna. Pensé en Sofía, en su sonrisa de niña, en cómo me tomaba la mano cada vez que tenía miedo. Pensé en los años que trabajé, en las veces que oculté mi dolor para que ella no se preocupara. Y pensé en Miguel, en su mirada de desprecio, en la forma en que quería que desapareciera. El dolor que sentía no solo era por sus palabras, sino por el miedo de estar perdiendo a Sofía, de que el lazo que nos unía como madre e hija se estuviera rompiendo. A la mañana siguiente, me levanté temprano, cuando el amanecer apenas asomaba entre las calles empedradas y tranquilas del centro de Mérida. Caminé hasta el restaurante El Jardín de Antonio, mis zapatos de suela blanda rozando suavemente la acera, con el corazón pesado pero lleno de determinación. La brisa de la mañana traía el aroma de las flores de frangipani y de la tierra húmeda, como queriendo calmarme. Pero el dolor de la noche anterior, de las frías palabras de Miguel, seguía clavado en mí como una espina en el corazón. El restaurante acababa de abrir cuando llegué. El lugar estaba impregnado del aroma del café recién tostado y del pan bolillo caliente, recién salido del horno. Respiré hondo, dejando que ese olor familiar me anclara al presente. Antonio, el gerente, estaba detrás de la barra, revisando el libro de reservas con un bolígrafo rojo entre sus dedos ásperos. Al verme, levantó la mirada, frunciendo las cejas con sorpresa. «Lucía, ¿por qué viniste tan temprano? Hoy no te toca trabajar». Su voz era grave, pero percibí preocupación en ella. Sonreí levemente y me senté en la mesa de siempre, cerca de la ventana, donde la luz atravesaba el cristal haciendo brillar pequeñas partículas de polvo en el aire. «Antonio, necesito hablar contigo», empecé, con voz suave pero firme. Le conté todo, de principio a fin, sobre la noche anterior en la mansión de Miguel, sobre cómo me miró como si yo no perteneciera a su mundo, sobre lo que dijo, que mi presencia arruinaría la imagen de la boda, sobre cómo tuve que tragarme las lágrimas, irme sin atreverme a mirar atrás por miedo a que Sofía me viera destrozada. Antonio escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, con los ojos encendidos de ira y compasión. Cuando terminé, puso una taza de café humeante frente a mí y frunció el ceño. «Una madre debe sentarse en la primera fila, Lucía», dijo con voz grave. «No sostener una bandeja de copas, no quedarse detrás de la barra. Usted es la madre de Sofía». Las palabras de Antonio fueron como un cuchillo, no por el dolor, sino porque tocaron la necesidad más profunda que había en mí. Quería estar allí, en la boda de mi hija, como su madre, no como una sombra. Pero sabía que, para Miguel, eso era imposible. «No puedo estar ausente, Antonio», dije mirándolo a los ojos. «Sea en el papel que sea, tengo que estar junto a Sofía. No puedo dejar que viva su gran día sin mí». Mi voz tembló, no por debilidad, sino por determinación. Antonio guardó silencio unos segundos, luego asintió y sacó el teléfono. «Voy a llamar a Giuseppe», dijo con seguridad. La llamada fue breve, pero escuché la seriedad en la voz de Antonio al hablar con Giuseppe Torino, el encargado del equipo de servicio del evento. «La señora Lucía se unirá al equipo de servicio mañana. Sí, la boda en el Gran Colonial. Anótela en la lista». Cuando colgó, me miró y asintió. «Mañana, a las 11, su nombre estará en la lista del personal». Sonreí, sintiendo como si me hubieran quitado una piedra del pecho. «Gracias, Antonio», dije con la voz ronca por la emoción. Él solo hizo un gesto con la mano, como si no fuera nada, pero para mí era todo un mundo. Por la tarde, me reuní con los demás empleados en el Hotel Grand Colonial, donde se celebraría la boda. El lugar era enorme, con columnas de mármol y ventanales altísimos, y me sentí más pequeña que nunca. Empezamos a acomodar las mesas y sillas, a limpiar las copas de cristal, a revisar cada juego de cubiertos. Me concentré en doblar las servilletas en forma de rosa, como hacía siempre en el restaurante. Cada pliegue debía quedar perfecto,
Igual que siempre intenté que la vida de Sofía fuera perfecta. Pero por dentro, no podía dejar de pensar en las palabras de Miguel. No encaja, había dicho. Esa frase se repetía en mi mente como un eco constante. Mientras doblaba servilletas, escuché pasos y la voz conocida de Sofía. Levanté la vista y la vi entrar con Miguel y una mujer vestida con traje sastre, que debía ser la organizadora. Sofía llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello suelto, el rostro radiante, pero con una mirada preocupada al verme. ¿Mamá? Component Placement, exclamó, con una mezcla de sorpresa y alegría. Sonreí, intentando mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerza. Antes de que pudiera decir nada, Miguel se acercó, con los ojos oscurecidos y la voz baja pero cortante. Le dije que no podía estar aquí. Me puse derecha, mirándolo fijo a los ojos, con la voz tranquila pero firme. Estoy trabajando. Eso fue todo lo que dije. No quería discutir, no quería poner a Sofía en una situación incómoda. Pero tampoco quería agachar la cabeza ante él. Miguel frunció el ceño, apretando los labios, como si estuviera conteniendo la rabia. Sofía se apresuró a intervenir con voz apurada. Miguel, mamá, ya, paren. No quiero peleas hoy. Me tomó la mano rápidamente, dándole un apretón, como queriendo decirme que seguía de mi lado. Luego se llevó a Miguel, dejándome ahí, entre servilletas a medio doblar. Seguí con mi trabajo, evitando mirarlos, pero por dentro sentía que una ola estaba por desbordarse. No me dolían solo las palabras de Miguel, sino también ver a Sofía atrapada en medio, intentando mantener la paz. Sabía que me quería, pero también veía la incomodidad en sus ojos. Quería abrazarla, decirle que no la culpaba, que solo quería estar a su lado, pero no podía. Lo único que podía hacer era seguir doblando servilletas, seguir haciendo mi trabajo de mesera, como si esa fuera la única manera de conservar un poco de dignidad. Esa noche, después de mi turno en el restaurante El Jardín de Antonio, me quedé con Antonio para limpiar. Las mesas quedaron relucientes, las sillas alineadas y los cubiertos revisados con cuidado para el banquete de boda del día siguiente. El ambiente estaba tranquilo, solo se escuchaba el suave sonido de la escoba sobre el piso y mis leves suspiros. Me sentía agotada, no solo por el trabajo, sino por lo que había pasado en la mansión de Miguel. Sus palabras frías seguían clavadas como un puñal en mi corazón. Pero seguí limpiando mesas, acomodando servilletas, como si mantener las manos ocupadas pudiera evitar que regresaran los pensamientos dolorosos. Antonio salió de la oficina, con el rostro más serio de lo habitual. Su mirada, que normalmente era cálida y alentadora, ahora tenía una preocupación que me hizo detenerme. «Lucía, hay algo que debo decirte ahora mismo», dijo con voz grave y pesada. Dejé el trapo sobre la mesa y me senté en una silla cercana, sintiendo que se avecinaba otra tormenta. Antonio se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. «Esta tarde, cuando saliste del Hotel Gran Colonial, Miguel vino aquí», comenzó. Sentí que el pecho se me apretaba, pero permanecí en silencio, esperando a que continuara. Antonio me contó que Miguel entró al restaurante con una actitud de seguridad, como si fuera dueño del mundo. Puso un sobre abultado sobre el mostrador y lo empujó hacia Antonio. 100,000 pesos, dijo Miguel, con un tono parejo pero lleno de autoridad. Borre a la señora Lucía de la lista del banquete de boda. Al escucharlo, sentí que la sangre se me congelaba. 100,000 pesos, lo que me tomaría un año entero de trabajo ganar, solo para sacarme del día más importante de la vida de mi hija. Apreté los puños, hundiendo las uñas en las palmas, intentando que no me temblaran las manos. Antonio siguió, con la voz más cortante. Le devolví el sobre y le dije claramente: «Hay principios que no se venden». Me miró como si no pudiera creer que me atreviera a rechazarlo. Sonreí débilmente, agradecida de que Antonio estuviera de mi lado. Pero la historia no terminó ahí. Antonio dijo que Miguel cambió de tono, empezando a insinuar sus contactos. Mencionó a Salubridad, a la Oficina de Control de Alcohol, y dijo que con una sola llamada este restaurante podría tener problemas con la licencia, me contó Antonio, con los ojos encendidos de enojo. Él cree que me voy a asustar, Lucía. Cree que el dinero y el poder pueden comprarlo todo. Me senté ahí, sintiendo como si me apretaran el corazón.
Miguel no solo quería que yo desapareciera de la boda, sino que además estaba dispuesto a usar dinero y amenazas para lograrlo. ¿Y luego qué? ¿Component placement?, pregunté con la voz ronca. Antonio suspiró, negando con la cabeza. Él dijo, le pagaré el doble, 200,000 pesos, si la saca de inmediato. Se quedó ahí, esperando que yo aceptara, como si fuera alguien fácil de comprar. Antonio hizo una pausa, mirándome directo a los ojos. Pero yo le dije, no hay cantidad de dinero suficiente para que venda mi lealtad hacia usted, Lucía. Sentí que las lágrimas me subían, pero apreté los labios intentando contenerlas. Gracias, Antonio, dije, con la voz temblorosa. Él solo hizo un gesto con la mano, como si fuera algo obvio. Pero luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Lucía, este hombre no quiere que usted esté ahí, y no es solo por la boda. Tiene miedo de algo más. No sé qué es, pero vi la inseguridad en sus ojos. Las palabras de Antonio me hicieron quedarme quieta. ¿Miedo? Miguel, con toda su seguridad y poder, ¿a qué podría temerle? Quise preguntar más, pero Antonio se levantó, dándome una palmada suave en el hombro. Mañana, a las 11, nos vemos en el hotel. Usted haga su trabajo como siempre. No deje que él la haga dudar. Cerramos el restaurante, con la luz tenue de la calle iluminando la calle empedrada. Caminé hacia casa, con el corazón pesado, pero también un poco aliviado. Antonio me había dado un lugar, una manera de estar cerca de Sofía, aunque fuera solo como mesera. Pero mientras atravesaba las calles vacías, las palabras de Miguel volvían a sonar en mi cabeza. No es apropiada. Juzga a nuestra familia. Cada palabra era como un cuchillo, cortando hondo en mi orgullo. Había sacrificado toda mi vida por Sofía, trabajado hasta el cansancio para que ella tuviera un mejor futuro, y ahora me consideraban una vergüenza, algo que debía esconderse. Al llegar a mi apartamento, me senté en la vieja mesa de madera, mirando por la ventana. La brisa nocturna entraba, trayendo el murmullo de los insectos. Pensé en Sofía, en su sonrisa cuando me tomaba de la mano en el mercado, en la preocupación en sus ojos cuando me vio en el hotel ese día. Sabía que Sofía me amaba, pero también sabía que estaba atrapada entre Miguel y yo. No quería que ella tuviera que elegir, no quería que sufriera, pero dentro de mí, el frágil lazo que había intentado mantener con Miguel, por el bien de Sofía, se había roto por completo. No solo me había insultado, sino que había intentado comprar mi dignidad para borrarme del día más importante en la vida de mi hija. Me levanté, saqué el uniforme de mesera y revisé cada pliegue de la camisa blanca, cada costura del chaleco negro. Mañana iría al Hotel Grand Colonial, me movería entre las mesas elegantes, serviría a los invitados que Miguel consideraba apropiados. Trabajaría, como siempre lo había hecho, con todo mi profesionalismo y orgullo. Pero en mi interior sabía que no era solo una mesera. Era Lucía Ramírez, madre de Sofía, y nadie, ni siquiera Miguel, podía quitarme eso. Esa mañana me levanté más temprano de lo habitual, cuando apenas amanecía entre las rendijas de la cortina en mi pequeño apartamento del barrio Santa Ana. Me puse frente al espejo y me vestí con cuidado con el uniforme de mesera, perfectamente planchado, camisa blanca impecable, chaleco negro ajustado y pantalón de rayas. Me recogí el cabello con firmeza, asegurando cada mechón para que no se soltara mientras me movía. Los zapatos de suela blanda, que me habían acompañado en tantas jornadas, estaban lustrados y listos para avanzar con agilidad entre la multitud. Me miré en el espejo, no con orgullo, sino con una determinación fría. Hoy era el día de la boda de Sofía, y aunque Miguel había hecho todo lo posible por sacarme, yo estaría ahí, aunque fuera solo como mesera. A las 10 en punto, llegué al Hotel Grand Colonial. El ambiente en el gran vestíbulo estaba impregnado con el aroma de orquídeas blancas, mezclado con un toque de perfume caro. Giuseppe, el encargado del equipo de servicio, me entregó una placa con mi nombre y un programa detallado. Lucía, usted se encarga de las mesas de 10 a las 15, me dijo, con una voz profesional pero no carente de empatía. Asentí.
Me coloqué la placa en el pecho y sentí su peso como un recordatorio de que estaba ahí para trabajar, no para discutir ni reclamar derechos. El salón de fiestas era más elegante de lo que imaginaba. Mesas cubiertas con manteles de encaje blanco, adornadas con orquídeas puras y velas plateadas que brillaban. Junto a mis compañeros, comencé a colocar copas de cristal, doblar cada servilleta en forma de rosa y poner los menús con letras doradas en cada lugar. Todo debía ser perfecto, como Miguel quería. Pero para mí, cada movimiento tenía otro significado. No solo estaba acomodando una mesa, estaba defendiendo mi lugar, por pequeño que fuera, en el día más importante de mi hija. Antonio pasó cerca, se inclinó hacia mí y con voz grave pero firme, dijo: «Haz bien tu trabajo, Lucía. Si Miguel se acerca, no reacciones. No vale la pena que pierda la calma por él». Asentí y le agradecí con una mirada. Antonio me entendía mejor que nadie aquí. Sabía que no solo estaba enfrentándome a Miguel, sino también a mi propio dolor, el de una madre a la que tratan como si no existiera. A las 5 de la tarde empezaron a llegar los primeros invitados. Mujeres de negocios radiantes en vestidos largos y brillantes, hombres elegantes en trajes negros y algunas caras conocidas que habían visitado el jardín de Antonio. Algunos me reconocieron, sonrieron con cortesía y dijeron: «Lucía, ¿cuánto tiempo sin verte?». Respondí con una sonrisa profesional, pero por dentro solo quería encogerme y escapar de las miradas curiosas. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con la música suave de flamenco interpretada por la banda en una esquina. El ambiente era alegre, pero para mí era como una máscara que cubría la tormenta que llevaba dentro. Y entonces llegó ese momento. Miguel subió al escenario con un micrófono en una mano y una copa de champán en la otra. A su lado estaba Sofía, radiante con su vestido de novia blanco impecable. Se veía como un ángel, con el cabello suelto y los ojos brillantes, aunque con un toque de incomodidad. Miguel empezó a hablar con soltura, agradeciendo a los invitados y contando su historia de amor con Sofía. Yo estaba cerca de la mesa 12, sirviendo vino con la precisión que da la costumbre, pero, como una puñalada, él giró hacia mí, me señaló directamente y dijo por el micrófono: «Y ella es la madre de Sofía, pero solo es una mesera». El salón entero pareció quedarse sin aire. Las conversaciones se cortaron, algunos invitados dejaron de comer, y las copas quedaron suspendidas a medio camino. Sentí decenas de miradas clavarse en mí como agujas. Me dolía el alma, pero no levanté la cabeza ni lo miré. Seguí sirviendo vino en la mesa junto a la ventana, con la mano firme aunque mi corazón se rompía en pedazos. «Solo es una mesera». Esa frase fue como un martillo que destrozó el orgullo que había intentado conservar todos estos años. Quise gritar, decir que yo era la madre de Sofía, que había sacrificado mi vida entera para que ella pudiera estar ahí ese día. Pero no lo hice. Solo seguí caminando en silencio, dejé la botella en su lugar y tomé otra bandeja con bebidas. En la mesa cercana, un hombre de mediana edad entrecerró los ojos mirándome con atención. Le susurró a la persona a su lado: «He visto a esa señora en algún lado, creo que en la tele». Lo escuché, pero fingí no darme cuenta. En la pantalla de televisión colgada en la esquina de la sala pasaban una película mexicana antigua, con el sonido apagado. En una escena breve, apareció la imagen de una mujer joven con uniforme de la Marina. Sabía que era yo, de un tiempo lejano, cuando aún era joven y estaba llena de sueños. Pero no quería que nadie me reconociera. No quería que mi pasado fuera desenterrado, ni que las miradas curiosas me convirtieran en el centro de atención. Algunos clientes empezaron a mirar de la pantalla hacia mí, y luego de vuelta a la pantalla, con una mezcla de sospecha y curiosidad en sus ojos. Sentí que el ambiente en la sala cambiaba, como si un secreto estuviera por revelarse. Pero seguí con mi trabajo, sirviendo vino, cambiando platos, sonriendo a los clientes que pedían más agua. No quería que me vieran titubear, no quería que Miguel pensara que había ganado. Por dentro me recordé: «Tú eres Lucía Ramírez, la madre de Sofía. No tienes que demostrarle nada a nadie». Me moví entre las mesas, con la bandeja de bebidas pesando en mis manos, pero con pasos ligeros, como lo había hecho durante 20 años. La música flamenca sonaba suave,
mezclándose con las conversaciones animadas de los invitados. Sin embargo, podía sentir el cambio en el aire, las miradas furtivas hacia mí, los murmullos que empezaban a propagarse. Traté de no prestar atención, concentrándome en mi trabajo, servir vino tinto en las copas, cambiar los platos de ensalada, ajustar una servilleta mal colocada. Pero cada mirada, cada susurro, era como una aguja que pinchaba mi orgullo, reavivando el dolor de la humillación que Miguel me había hecho pasar. Una mujer de cabello plateado, con un sombrero adornado con plumas elegantes, sentada en la mesa número 11, me observaba fijamente. Sonrió levemente, con los ojos brillantes como si hubiera descubierto un secreto. Cuando la escena de la película en la televisión, la imagen de una mujer joven con uniforme de la Marina y la mirada encendida, apareció, ella señaló hacia mí y le susurró a la persona junto a ella. Estoy segura de que la vi en una película, hace muchos años. Su voz era baja, pero suficiente para que la escucharan quienes estaban cerca. Sentí que el corazón me latía más rápido, pero agaché la cabeza, serví más vino al cliente frente a mí y fingí que no había oído nada. En la mesa cercana al escenario, un joven con traje gris abrió su teléfono a escondidas. Deslizó el dedo por la pantalla, buscando el nombre de la película que pasaban. De repente, exclamó, con un tono lo bastante alto para que varias mesas voltearan. Es ella, Lucía Ramírez, actriz nominada al Ariel. Levantó el teléfono, mostrando una foto antigua de los años 90. Yo, joven, con el uniforme de la Marina, la mirada llena de orgullo. Me quedé quieta un instante, con la bandeja de vinos temblando levemente en mis manos. El pasado, aquello que había intentado enterrar, ahora estaba expuesto frente a cientos de personas. Un murmullo se propagó rápidamente por el salón. Una mujer de mediana edad en la mesa 14 le susurró a su amiga. Recuerdo esa película. Ella interpretaba a una oficial muy fuerte. Un hombre mayor asintió. Sí, la escena donde estaba en la cubierta del barco, enfrentándose a la tormenta, todavía la recuerdo. Esas palabras, aunque dichas en voz baja, llegaban a mis oídos. Me sentí como si me despojaran de todo, como si las capas que había construido para protegerme se deshicieran. Pero no me detuve. Seguí moviéndome, cambiando el plato de ensalada en la mesa 7, sirviendo más vino blanco y advirtiendo a un cliente joven. Cuidado, su copa está casi llena. Mi voz se mantenía calmada, pero por dentro era como si caminara sobre una cuerda floja, sabiendo que un solo paso en falso me haría caer. Una pareja de ancianos en la mesa cerca de la ventana me miró y sonrió. «Qué habilidosa es para servir», dijo la esposa con voz cálida. «Y escuché que usted fue actriz. Es increíble». Asentí y le devolví una sonrisa profesional. «Gracias». Pero por dentro solo quería escapar. No quería esas miradas curiosas, no quería que mi pasado fuera desenterrado. Había dejado atrás ese brillo hacía mucho, cuando Sofía nació, cuando elegí ser madre en lugar de una estrella. Pero ahora, en el mismo día de la boda de mi hija, ese pasado se había convertido en un arma, haciéndome sentir al mismo tiempo orgullo y dolor. Miré hacia la mesa principal, donde Sofía estaba sentada. Ella miraba la pantalla del televisor y luego volvió la vista hacia mí, frunciendo levemente el ceño como si intentara encajar algo. Yo sabía que Sofía me había oído hablar alguna vez de aquellos días, pero solo de pasada, como una historia lejana. Nunca se lo había contado con detalle, nunca quise que supiera que su madre había tenido otra vida, una vida llena de luces antes de elegir permanecer en la sombra para alimentar los sueños de su hija. La mirada de Sofía se encontró con la mía, y por un instante vi en sus ojos una mezcla de confusión y orgullo. Pero no podía detenerme a explicar nada. Solo le sonreí suavemente y me di la vuelta para seguir con mi trabajo. El ambiente en la sala había cambiado. Las miradas curiosas del principio ahora se habían transformado en respeto, incluso admiración. Un hombre joven en la mesa 13 susurró a su acompañante. ¿Quién diría que una estrella así estaría aquí, sirviendo vino? Otra mujer asintió. Seguro que tiene una gran historia que contar. Yo lo escuché, pero no respondí. No necesito que ellos cuenten mi historia. Solo necesito estar aquí, junto a Sofía, sin importar el papel que tenga.
Me acerqué a la mesa 15. Dejé la charola para tomar más bebidas. Una chica joven, quizá de poco más de 20 años, me miró con los ojos brillantes. «Usted es la señora Lucía, ¿verdad?», preguntó. «Vi su película cuando era niña. Esa escena en la que usted se levanta para defender a su compañera, nunca la olvidé». Sonreí, procurando que mi voz sonara ligera. «Gracias. Eso fue hace mucho tiempo». La chica sonrió radiante, como si hubiera encontrado a una ídolo. Pero para mí, ese momento solo me hizo más pesado el corazón. No quiero que me recuerden por el pasado. Quiero que me reconozcan por el presente, por los sacrificios que he hecho por Sofía. La fiesta continuó. Las risas y las conversaciones regresaron, pero yo sentía el cambio en la forma en que la gente me miraba. Ya no veían solo a una mesera. Veían a Lucía Ramírez, la que alguna vez estuvo bajo los reflectores, la que hizo llorar a millones a través de la pantalla. Pero para mí, eso ya no importaba. Lo importante era Sofía. Era la mirada de mi hija cuando me veía. Era cómo me tomó la mano ayer, aunque solo fuera por un instante fugaz. Me deslicé entre las mesas. La charola en mis manos seguía firme, aunque por dentro estuviera hecha un torbellino. Los murmullos en el salón eran cada vez más claros, como ráfagas de viento que traían curiosidad y un respeto que no buscaba. Los invitados seguían mirándome, algunos susurrando sobre mi pasado, sobre los papeles que interpreté en la pantalla y que había dejado atrás hace mucho, pero no les di importancia. Solo quería hacer bien mi trabajo, estar aquí, junto a Sofía, aunque fuera como una mesera. Cada vez que servía vino, cada vez que cambiaba un plato, me esforzaba porque mis manos no temblaran, por mantener esa sonrisa profesional. Lo importante era Sofía, era la mirada de mi hija cuando me veía, era cómo me tomó la mano ayer, aunque solo fuera por un instante fugaz. Me deslicé entre las mesas. La charola en mis manos seguía firme, aunque por dentro estuviera hecha un torbellino. Los murmullos en el salón eran cada vez más claros, como ráfagas de viento que traían curiosidad y un respeto que no buscaba. Los invitados seguían mirándome, algunos susurrando sobre mi pasado, sobre los papeles que interpreté en la pantalla y que había dejado atrás hace mucho. Pero no les di importancia. Solo quería hacer bien mi trabajo, estar aquí, junto a Sofía, aunque fuera como una mesera. Cada vez que servía vino, cada vez que cambiaba un plato, me esforzaba porque mis manos no temblaran, por mantener esa sonrisa profesional. Quise correr hacia ella, abrazarla y decirle que yo estaba bien, que no tenía que elegir entre su madre y su propia felicidad, pero no podía. Solo podía quedarme allí, entre las mesas lujosas, sosteniendo la bandeja de copas y haciendo mi trabajo. De pronto, Sofía se puso de pie de golpe y tomó el micrófono. El murmullo en el salón se apagó de inmediato, como si toda la sala hubiera sido absorbida por un silencio repentino. Me quedé paralizada, la botella en mi mano detenida a medio aire. Todas las miradas se dirigieron hacia Sofía, y yo la vi, vestida con su impecable vestido de novia, erguida, con la mirada firme, aunque las manos le temblaban ligeramente. «Quiero decir algo delante de todos», comenzó, con una voz tranquila pero cargada de fuerza, como una llama que renace entre las cenizas. «El hombre que acaba de humillar a mi madre no merece ser mi esposo». El salón entero estalló en una especie de silencio ensordecedor. Algunos soltaron exclamaciones de sorpresa, otros se taparon la boca, con los ojos muy abiertos. Sentí mi corazón golpear con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Sofía se quitó el anillo de bodas, el diamante brillando bajo la luz de la lámpara de araña. Lo colocó sobre la mesa frente a Miguel, con un gesto firme, sin la menor vacilación. «Mi madre me crió sola», continuó, su voz resonando a través del micrófono, trabajando sin descanso para que yo pudiera llegar hasta aquí. «Quien desprecia a mi madre, me desprecia a mí». Yo seguía allí, con la bandeja en las manos, que de repente se sentían pesadas. Las lágrimas pugnaban por salir, pero apreté los labios para contenerlas. Las palabras de Sofía eran como un soplo de aire fresco que aliviaba mi dolor, pero también me desgarraban el corazón. No quería que ella hiciera eso, no quería que sacrificara su felicidad por mí.
pero al mismo tiempo me sentía orgullosa, orgullosa de su fortaleza, de que su amor por mí fuera lo bastante grande como para enfrentarlo todo. Miguel se levantó de golpe, intentando tomar la mano de Sofía, con la voz acelerada. Sofía, estás molesta. No hagas esto. Perdóname. Voy a cambiar. Pero Sofía retiró la mano, negando con la cabeza, con la mirada fría. En el amor no hay lugar para el desprecio, dijo con firmeza. Esto termina aquí. El salón se llenó de murmullos, voces bajas que crecían como el oleaje. Vi las miradas de los invitados pasar de Sofía a Miguel, y luego a mí. Algunos asentían, como aprobando la decisión de ella. Otros miraban a Miguel con decepción. Sofía bajó del escenario, sus tacones resonando sobre el mármol. Caminó directo hacia mí, sin apartar la mirada ni un instante. Dejé la bandeja sobre una mesa, con las manos temblorosas. Cuando estuvo frente a mí, extendí la mano, y Sofía la tomó, apretando con fuerza, como solía hacerlo de niña cada vez que tenía miedo. «Mamá», susurró, con la voz quebrada. Yo no dije nada, solo la atraje hacia mí, sintiendo su calor, sintiendo el amor que había pasado toda mi vida protegiendo. Caminamos juntas hacia la puerta principal, dejando atrás las miradas asombradas de cientos de invitados. La música flamenca seguía sonando, pero ya no significaba nada. Escuché la voz de Miguel llamando detrás de nosotras, rota. «Sofía, vuelve». Pero ella no giró la cabeza, yo tampoco. Atravesamos la gran puerta de cristal y llegamos a los escalones frente al hotel, donde la luz tenue de las farolas caía sobre la calle adoquinada. Miré a Sofía y vi sus ojos enrojecidos, pero brillando con una fuerza que nunca le había visto antes. «Vámonos a casa», dije brevemente, con la voz áspera por la emoción. Sofía sonrió apenas y asintió. Me apretó la mano con más fuerza, como si temiera que, al soltarla, nos perdiéramos. Un taxi se detuvo junto a la acera y subimos, dejando atrás el bullicio de una boda interrumpida. Cuando el auto arrancó, miré por la ventana y vi las luces del Hotel Grand Colonial alejarse poco a poco. Dentro de mí, una sensación extraña crecía, dolor y alivio al mismo tiempo. Dolor porque Sofía había dejado atrás un futuro que alguna vez soñó. Alivio porque había elegido ponerse de pie por mí, por el amor entre madre e hija. Me giré hacia Sofía y la vi mirándome, con una sonrisa débil pero llena de cariño. «Mamá, perdóname por no haberme dado cuenta antes», dijo con la voz temblorosa. «Te hice soportar demasiado». Negué con la cabeza y le tomé la mano. «No tienes que disculparte», le dije. «Solo quiero que seas feliz. Y hoy me has hecho sentir más orgullosa que nunca». Sofía inclinó la cabeza y se recostó en mi hombro, y en ese momento sentí que el mundo entero se reducía a nosotras dos. El auto cruzaba las calles silenciosas de Mérida, con las luces de las farolas brillando como estrellas. Pensé en todos esos años pasados, en las noches que trabajé hasta el cansancio, en las veces que oculté mis lágrimas para que Sofía no se preocupara. Pensé en las humillaciones de Miguel, en cómo intentó borrarme de la vida de mi hija. Pero ahora, con Sofía a mi lado, su mano aferrando la mía, sabía que nadie podría romper el lazo entre nosotras. Ha pasado un mes desde aquel día en que Sofía y yo salimos del Hotel Grand Colonial, dejando atrás una boda a medias y miradas de asombro. Mi pequeño departamento en el barrio de Santa Ana, con sus paredes encaladas ya gastadas por el tiempo, ahora parecía respirar un aire nuevo. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando la mesa de madera gastada, donde coloqué un pequeño florero con ramas de plumería blanca que corté del árbol del patio. El maullido suave de los gatos sonaba desde un rincón, trayendo una vitalidad que no había sentido en todos esos años en que solo éramos Sofía y yo. La historia de los gatos comenzó una mañana en el mercado. Caminaba entre los puestos llenos de color, con el aroma del bolillo recién horneado y la salsa fresca mezclándose en el aire. En una esquina, junto a un montón de cajas viejas, escuché un maullido débil. Me detuve, curiosa, y vi 5 gatitos de pelaje sucio y enmarañado, temblando dentro de una caja. Eran diminutos, con los ojos apenas abiertos, lanzando pequeños maullidos como pidiendo ayuda. No lo pensé mucho,
Solo supe que no podía dejarlos ahí. Los envolví en mi chal, me los llevé a casa, los bañé y les puse nombres de personajes teatrales que siempre me habían gustado: Julieta, Hamlet, Ofelia, Don Juan y Carmen. Cada vez que los llamo por su nombre, siento que mi corazón se aligera, como si estos gatitos hubieran traído una pieza nueva y luminosa a mi vida. Empecé a participar en el club de teatro para personas mayores del barrio de Santa Ana, un lugar al que nunca pensé que iría. 2 veces por semana me encontraba rodeada de nuevos amigos, enseñándoles cómo pronunciar bien, cómo proyectar la voz, cómo usar la mirada para contar una historia. Les contaba sobre aquellos días lejanos, cuando me paraba bajo las luces del escenario y todos me llamaban Lucía Ramírez, la estrella de la pantalla. Me escuchaban con los ojos brillantes, no por mi antigua fama, sino por las historias llenas de emoción detrás de escena, las noches de ensayo hasta tarde, las veces que temblaba antes de salir al escenario y cómo dejé todo para ser la madre de Sofía. Cada vez que lo contaba, sentía que volvía a vivir, como si una parte de aquella Lucía de antes regresara poco a poco. El club a veces organizaba pequeñas presentaciones en la Casa de Cultura del barrio. Yo me subía al pequeño escenario, con la luz tenue iluminando mi rostro lleno de arrugas. Ya no era la joven con uniforme de marina, pero al alzar la voz y representar pequeñas escenas, sentía que mi corazón latía con la misma fuerza de antes. Sofía siempre estaba en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie, con una sonrisa radiante como el sol. «Mamá, estuviste increíble», decía después de cada función, abrazándome fuerte. En esos momentos, sabía que no solo me estaba reencontrando conmigo misma, sino también con mi hija, más unidas que nunca. Una noche, Sofía llevó a un hombre a casa. «Mamá, él es Carlos», presentó con entusiasmo. Carlos, un ingeniero arquitecto de la edad de Sofía, tenía ojos cálidos y una sonrisa sincera. Desde el primer momento se levantó, me acercó una silla y me llamó Doña Lucía, con un respeto que rara vez veía en los jóvenes. Sofía me contó sobre su club de teatro, dijo con tono amable. ¿Ha pensado en montar una obra más grande? Me encantaría verla. Sonreí, un poco apenada, pero sintiendo una calidez extraña en el corazón. Carlos no solo preguntó por el teatro, también quiso saber sobre mis días trabajando en un restaurante y cómo crié a Sofía. Escuchaba sin juzgar, sin curiosidad por mi pasado de gloria. Solo quería conocerme a mí, a la Lucía de ahora. Una tarde, Sofía, Carlos y yo estábamos en el pequeño balcón del departamento. Los gatos, Julieta, Hamlet, Ofelia, Don Juan y Carmen dormían al sol cerca, con las colas moviéndose suavemente. En la calle se escuchaba el pregón de un vendedor de tamales, mezclado con las risas de niños jugando. Tomábamos café, sintiendo el calor de las tazas de porcelana en las manos. Sofía hablaba de su trabajo, de un proyecto de diseño de interiores en el que estaba trabajando. Carlos asentía y, de vez en cuando, soltaba alguna broma que la hacía reír. Miré a mi hija y vi en sus ojos un brillo nuevo, sin rastros de la tristeza del día que dejó a Miguel. Me di cuenta de que, a veces, perder algo que creemos importante es la oportunidad de abrir una puerta nueva, una que lleva a la verdadera felicidad. ¿Estás bien, Sofía?, le pregunté en voz baja, cuando Carlos entró a la cocina por más café. Sofía me miró con una sonrisa suave pero firme. Estoy bien, mamá, más que nunca. Antes creía que necesitaba a Miguel, que necesitaba una vida perfecta, pero ahora sé que solo necesito lo que realmente importa, como tú, como nuestra familia. Sus palabras me derritieron el corazón. Le tomé la mano, apretándola suavemente, sintiendo su calor. Yo también, hija, le dije. Solo te necesito a ti. En el calor de aquella tarde, con los maullidos suaves de los gatos y el aroma del café flotando en el aire, supe que habíamos recuperado lo más valioso, la paz y el respeto. Ya no era la mesera humillada, ni la estrella olvidada. Soy Lucía Ramírez, una madre, una mujer que se reencontró gracias al amor de su hija y a las cosas más simples de la vida. Miré hacia la calle,
viendo cómo el atardecer doraba los techos de las casas. Sí. Y en mi interior sentí un renacer, no bajo las luces del escenario, sino en mi propio corazón, donde el amor y la fortaleza habían vencido a todo. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar, ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.